Vamos esta mañana a meditar bajo el tema conceptos. Amén. Conceptos, ideas. Es la idea que se forma por alguna razón, por crianza, por educación, simplemente por existir, por desenvolvernos en este mundo. Se van creando unos esquemas mentales en la vida del ser humano y con el crecimiento se van adquiriendo algunos conceptos. Amén. Encontramos en este libro de Números, cuando Dios le da la orden a Moisés de enviar 12 príncipes de los hijos de Israel, uno de cada tribu, a reconocer la tierra de Canaán, como dice allí, la tierra que Dios prometió darle a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, promesa que le hizo primeramente a Abraham y que los introduciría en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, le dijo Dios al pueblo y a Moisés. Esto representa simbólicamente para nosotros la entrada al reino de los cielos. Así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, nos sacó a nosotros del mundo de Egipto, simbólicamente, y nos ha prometido entrarnos a la tierra prometida, al reino de los cielos. Amén. Vemos nosotros en este capítulo 13 y 14 de Números que todos estos hombres, y especialmente estos 12 espías, al ir a reconocer la tierra, vieron lo mismo. Todos ellos, los 12, participaron de lo mismo. Tuvieron las mismas experiencias. Entre todos, usted sabe que cogieron un racimo de uvas y vieron la tierra prometida, sus habitantes. Dice en el capítulo 13, ahí en el verso 22, y subieron del Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anán. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Imagínese usted el racimito ese de uvas, que tuvieron que traerlo entre 2 hombres. Lo colocan en un palo y en el hombro del uno y en el hombro del otro, así llevaron ese racimo. No es como los que nosotros conocemos hoy en día, que los coge uno en una sola mano. Amén. Porque Dios quería mostrarles, hacerles ver que realmente la tierra que les iba a dar era una tierra preciosa, que fluía leche y miel, como lo dice el Señor. O sea que era una tierra productiva, donde iban a tener abundancia, prosperidad y bendición. Amén. Y todos se dieron cuenta de que Jehová había hablado verdad. Ellos, todos los 12, vieron que la tierra era realmente buena. Mire, en el verso 27, ahí en ese capítulo 13, dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mostraron el fruto. Probaron y le dicen al pueblo que realmente era buena, tierra que fluye leche y miel. O sea que Dios estaba hablando verdad. Amén. Era algo que Dios les había dicho y ahora ellos habían probado
que era realidad. Porque la misma Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Amén. Dios es real y dice la Escritura que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mire, por ejemplo, cómo habla el apóstol Pablo ya refiriéndose a todo el pueblo. Dice en 1 Corintios 10, versos del 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, oiga, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea que todo el pueblo participó de lo mismo, de la roca que es Cristo. Amén. Todos nosotros participamos de Cristo, de la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra, es el verbo. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es la palabra. Amén. Cristo conjugado es la palabra, es el verbo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no todos responden de la misma manera? Si todos participamos de la misma comida espiritual, que es la palabra, de la misma bebida que es Cristo, bebemos del Espíritu Santo, de la misma palabra, del culto, todo igual, como los israelitas. Los 12 fueron allá a la tierra prometida y vieron lo mismo todos 12. Y Pablo dice que todo el pueblo participó de lo mismo. ¿Por qué no todos tienen el mismo concepto de Dios, el mismo concepto de la palabra, las mismas ideas? ¿Por qué hay conceptos diferentes? ¿Por qué hay ideas diferentes? Pudiéramos decir, ¿por qué hay una fe diferente o unas creencias diferentes dentro del pueblo de Dios cuando todos se participan de lo mismo? Amén. Debiera de ser igual. Como era el anhelo de Pablo cuando le escribió a la iglesia de Filipos, diciéndole a Euodia y a Sinti que ruego que sientan una misma cosa. Amén. Aleluya. Mire, Números 13, verso 28 dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ellos empezaron a hablar con una idea diferente, y Caleb los hace callar. Dice el verso 30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Hace un rato habían dicho que realmente era tierra que fluía leche y miel, y aquí ahora están diciendo que es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, escuche bien, a nuestro parecer como langostas,
y así les parecíamos a ellos. ¿Sí ve que hay una diversidad de conceptos, de ideas, de fe? Porque era la palabra de Dios la que había hablado, era Dios en quien había hablado. Y los 12 llevaban esas mismas ideas, o habían oído esas mismas palabras, y fueron a reconocer la tierra con eso preconcebido. Amén. Mas sin embargo, cuando regresan, unos vienen hablando de una manera, con unos conceptos y con unas ideas diferentes a las de otros. Amén, hermano. ¿Por qué? Sencillo. Según la palabra es sencillo responder esto. Porque habían conceptos diferentes, porque habían ideas diferentes, porque había una fe diferente o unas creencias diferentes. Dice en el verso 33 que ellos dijeron: éramos a nuestro parecer. Ya no estaban hablando por lo que habían oído de Dios. Cuando uno vive por lo que ha oído de Dios en su palabra, es diferente. Ahora ellos anteponen su parecer. Éramos nosotros a nuestro parecer. Depende de dónde usted y yo adquirimos los conceptos. Si es de la palabra, o de nuestras experiencias, o de nuestros esquemas mentales. Amén. Nadie en ningún momento les había dicho que no iban a haber problemas, que no iban a haber dificultades, o que no fuera difícil la conquista de la tierra. Dios nunca les había dicho que eso iba a ser sencillo. Amén. La palabra nunca nos ha dicho a nosotros que las cosas van a ser así nomás, como por arte de magia. No. La Biblia antes nos dice que habría tropiezos. Pero el pueblo debía ser, para nosotros y para el pueblo de Israel, debía ser suficiente lo que Dios dijo, la palabra de Dios. Porque Dios había dicho la verdad acerca de la tierra y lo probaron. Entonces a partir de ahí era suficiente lo que Dios dijo en su palabra. Amén. La tierra era buena, la tierra fluía leche y miel. Amén. Dios ha dicho la verdad. Vamos a seguir en ese fundamento, en lo que Dios ha dicho. No vamos a creer más a lo que diga la gente, a lo que digan mis compañeros, lo que digan mis vecinos, mis amigos, etcétera. Lo que digan los pesimistas o incrédulos. Amén, hermano. Lucas capítulo 17, verso 1, dijo Jesús, mire, a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. ¿Ve? Dios en ningún momento, la palabra en ningún momento nos dice: no, usted no, hágale que eso no, todo va a estar allanadito y no van a haber problemas, no van a haber obstáculos. No, antes el Señor nos advierte que los van a ver. Dice: imposible, ¿verdad? Imposible que no haya tropiezos. Amén. En Juan capítulo 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. Ahí está el secreto, hermano. En Cristo. Confianza en la palabra. Confianza en lo que Él ha dicho. Estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Van a haber obstáculos, va a ser difícil, van a tener aflicción, pero confíen en mí, crean en mí, que yo ya he vencido al mundo. Aleluya. Amén. Y mire primera de Juan capítulo 5, verso 4. Mire, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Pero es que el Señor le dijo al pueblo, a Nicodemo y a los que venían con él: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y todo el que es nacido de Dios vence al mundo, ¿verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Fe en qué? En la palabra. ¿Fe en qué? En Cristo. Vence al mundo, hermano. Vence el pecado, la tentación. Supera cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier tropiezo. Amén. Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y luego pregunta en el verso 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ven? Por eso nuestros conceptos, ideas, deben de ser nacidos de la palabra, de la confianza en Dios, de lo que Dios ha hablado. Mire, el apóstol Pablo también dice en Hechos capítulo 14, verso 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Permanezcan en la fe. ¿Y por qué? ¿O para qué? Dice: y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. ¿Ve? Igual que los israelitas, gigantes, dificultades iban a tener, problemas, pero así hubiesen esas cosas, iban a heredar la tierra que Dios les prometió, porque Dios lo dijo. Solo por eso, confiando en eso, creyéndole a Dios. No se necesita más, hermano. No se necesitan otros conceptos. Amén. Pero mire que ellos hablaron mal de la tierra. Mire, y la versión antigua dice: vituperaron la tierra. Amén. ¿Por qué la menospreciaron? ¿Por qué hablaron mal? Si ya habían visto y habían dicho que verdaderamente la tierra era buena. ¿Por qué hablaron mal? Aleluya. Amén. ¿Por qué se tienen poco las cosas de Dios? Dicho de otra forma, ¿por qué se tiene mal el evangelio? ¿Por qué se piensa a veces o se menosprecia la salvación? Porque eso ocurre. Mire, Génesis 25, 34. Dice la palabra: entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y mire lo que dice: así menospreció Esaú la primogenitura. Hay gente que menosprecia el evangelio, las cosas de Dios, como estos que hablaron mal de la tierra. ¿Pero por qué? Por lo que dicen otros. Amén. Por lo que creen, por lo que a ellos les parece. No es por lo que la palabra de Dios dice o por lo que Dios ha dicho. Es por lo que a ellos les parece. Ellos hablaron mal de la tierra porque a ellos les parecía. Ya lo leímos. Amén. Y hay gente que menosprecia el evangelio, la salvación, las cosas de Dios, lo que Dios mande o lo que hagamos para Dios. Lo menosprecian por lo que dicen otros cristianos o por lo que dicen los incrédulos. Porque estos 10 espías hablaron así al pueblo y todo el pueblo se levantó contra Jehová. Todo el pueblo empezó a denigrar y a hablar mal. Se dejaron influenciar, adquirieron unos conceptos errados a causa de los incrédulos, de los ignorantes de la palabra. Amén. Por eso dice ahí, analizando
Y éramos nosotros a nuestro parecer. Note bien, hermano. Lo dice, ¿cierto? Ya lo leímos. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y oiga, y así les parecíamos a ellos. Mire hasta dónde va la incredulidad, hasta dónde van los conceptos mal fundamentados. ¿Cómo supieron ellos que a los gigantes, hijos de Aná, y al pueblo de allá de la tierra de Canaán, los cananeos, los israelitas les parecían como langostas? Ellos lo están diciendo. A nuestro parecer éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos también. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que cuando Josué iba a tomar la tierra de Canaán, la primera ciudad, que era la de Jericó, ellos mismos, Rahab la ramera y otros allá, le dijeron: no, es que el pueblo aquí está totalmente desanimado, asustado, medroso, porque Jehová abrió el mar rojo y porque Jehová hizo estas maravillas y derrotaron a Og y a los reyes de Basán. Todo, esta gente está, ya están derrotados. Entonces, ¿cómo vienen estos a decir que a ellos les parecían los israelitas como langostas? ¿Sí ve lo que hace la incredulidad? Vuelven hasta paranoica la gente. Sí. Los conceptos humanos o errados vuelven a la gente hasta loca. Amén. Y así les parecíamos a ellos. Eso es un problema, man. Hebreos capítulo 3, verso 12, advierte esto, mire. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad. Usted sabe o ha entendido por la palabra que Dios puso todo fundamentado solo en eso, en creer o no creer, creer o ser incrédulo. Mire, aquí está advirtiendo que no hay en ninguno de vosotros corazón malo. El incrédulo tiene corazón malo. Para Dios es así, para Dios es así. Es el concepto divino. Amén. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de ser levantado al cielo que Él mandaría al Espíritu Santo, el cual convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, de pecado por cuanto no creen en mí, incredulidad. El hombre no se condena por todos los pecados que ha cometido, no, porque ya Cristo los llevó en la cruz. Ya Cristo murió por nosotros en la cruz, fue crucificado y derramó su sangre por nuestros pecados. Lo dice la palabra. Isaías capítulo 53 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, no nos condenamos, y nadie se va a condenar por los pecados que comete, porque Cristo ya los llevó. ¿Por qué se pierde una persona? Por no creerle a Cristo eso, por no creer en el Evangelio, por su incredulidad. Por eso la Biblia lo llama aquí corazón malo de incredulidad, que se aparta del Dios vivo. Se aparta y se va a los ídolos, a sus creencias, a sus conceptos, a sus ideas. No, a mí me parece. Yo no estoy muy seguro, yo no creo eso, y me parece que debiera ser así, debiera ser de esta otra manera. ¿Le parece? Eso le pasó a los israelitas. Eran sus conceptos. Amén. Aleluya. ¿Por qué Josué y Caleb
tenían otro concepto. Repetimos, los 12 fueron enviados. Mire, Dios le dice a Moisés, escoja un líder de cada tribu. Usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? Rubén, Manasés, Gad, Efraín, etcétera. 12 hijos, y cada hijo se convirtió en una tribu. Y la suma de esas 12 tribus fue el pueblo de Israel, ¿cierto? Ahora dice, escoge uno de cada tribu, príncipe, para que todo fuera igual. Para que nadie fuera a decir, es que como de la tribu de Dan no mandaban el príncipe, sino que mandaban a fulano que es todo perezoso y descuidado e incrédulo. No, todos eran príncipes. Todos vieron lo mismo. Observaron la tierra, sus arroyos, sus pastos, todos, sus árboles, su fruto. Vieron también los obstáculos, vieron los gigantes, hijos de Aná. Pero no importa. ¿Por qué vinieron unos con un concepto y una idea diferente y otros con una idea contraria a la de aquellos? ¿Por qué Josué y Caleb tenían un concepto diferente? La respuesta está ahí mismo en el capítulo 14, ahí de Números, verso 8 y 9, mire la diferencia, de dónde toma Josué y Caleb sus conceptos. Y ya vimos que el pueblo, los otros 10 y el pueblo lo toman de su parecer. Y mire Josué y Caleb, Números 14, 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Ellos insistían, es tierra buena. Jehová no ha mentido. Amén. Y Él nos introducirá en esa tierra, mire. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. O sea, no le teman a esos gigantes. Mire bien, porque nosotros los comeremos como a pan. Los mismos gigantes que vieron aquellos, vieron estos. Aquellos dijeron, no, esas tierras tragan sus moradores y estos gigantes nos ven como langosta y nos van a acabar. Y Josué y Caleb dijeron, no, nosotros los comeremos como a pan. Ahora, ¿en qué se fundamentaban Josué y Caleb? Dice, su amparo, su ayuda, su socorro. Y en otras palabras, sus dioses. Se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Se ve que todo está fundamentado en la palabra, hermano? En la credulidad, en creerle a Dios. Estos dos hombres, Josué y Caleb, le creían a Dios, le creyeron a la palabra, y en esa palabra estaban fundamentados sus conceptos, su fe, sus ideas. Amén. Porque aquí ya dijimos, en la palabra está fundamentado. ¿Cuál era el caso de los israelitas? La entrada a la tierra prometida. ¿Cuál es el caso de nosotros? La entrada a la tierra prometida. Para ellos era Canaán, para nosotros es el cielo, hermano. Y en la palabra está fundamentada esa realidad, esa bendición. Amén. Por eso dice en Romanos capítulo 10, verso 8, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. La palabra está cerca, hermano. Oye, qué prodigio, qué maravilla, hermano. Dios anticipó todo y por eso hay la posibilidad hoy de tener una copia de la palabra de Dios, hermano. Cerca de ti está la palabra. Ahora, esa palabra tiene que estar en la boca y en el corazón. Como le dijo Dios al pueblo de Israel también, allá en Deuteronomios capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón.
Y aquí dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Serás salvo. O sea, entrará a la tierra prometida. En la palabra está: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nadie te puede hacer libre del pecado sino la palabra de Dios, la verdad. Por eso Cristo levantó las manos al cielo, allá en el capítulo 17 de Juan. Antes de él partir, de llegar a la cruz, reunió a sus discípulos y oró al Padre y le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De ahí es que usted y yo tenemos que tomar nuestros conceptos y nuestras ideas. No de otro lugar, no de otros medios, no de nadie más. No podemos creerle ni siquiera a nuestros hermanos cuando nos están hablando cosas diferentes. Mire Josué y Caleb. No, hicieron callar al pueblo. No, señores, no digan eso. No confiesen derrota. No vengan a decir cosas que no son. Nosotros vimos la tierra que fluía leche y miel, de verdad, tierra buena que Dios nos prometió. Y Dios nos la va a entregar. No podemos creer en los conceptos de otros si no están fundamentados en la palabra. Amén. Es la palabra de Dios, es Cristo mismo, ya dijimos. Él es el verbo. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad, hermano. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Amén. Pero estos hombres se levantaron contra los líderes que le creían a Dios. Incitaron al pueblo. Y eso es igual a rebelarse contra Dios. Eso es igual. ¿Usted cree o no cree? ¿Es crédulo o es incrédulo? ¿Está con Dios o contra Él? Hermano, según la palabra, en Dios no hay neutralidades. Nadie puede decir: aquí no, es que yo tengo un pie allá y otro acá, y ahí voy bien. No, Señor. Números 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Mire bien. Aquí está diciendo que el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón, los líderes. Eran los líderes de ellos, ¿cierto? Y dijeron, toda la multitud, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Oiga, a dónde lleva la incredulidad, a querer morirse. ¿Y qué es morir espiritualmente? Descarriarse, rebelarse contra Dios. Y mire lo que dice el capítulo 14, verso 35. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. ¿Contra quién se levantaron ellos? Contra Moisés y Aarón. Pero Dios se lo toma para sí. Es que levantarse contra ellos era levantarse contra Dios. Porque ellos estaban en la dirección de Dios, en la voluntad de Dios. Se han juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. La sentencia es brava, hermano. Mire lo que dice 1 Corintios 10:5, cuando Pablo hablaba también de que todos pasaron por la nube y todos pasaron el mar y etcétera. Y en el versículo 5 dice: pero de los más de ellos
hablando de esos 10 y del pueblo que se unió a ellos. No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No entraron a la tierra prometida, hermano. No puede entrar a la tierra prometida el incrédulo, porque el incrédulo es como el que se rebela contra Dios. Amén. Y mire la decisión de Dios en el verso 20 al 24, ahí del capítulo 14. Mire la decisión de Dios, hermano. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Porque Moisés intercedió. Dios iba a acabar con esa gente, pero Moisés oró e intercedió. El líder contra quien ellos se habían levantado los ayudó. Mire, entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, conforme al dicho de Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. No es cosa sencilla, hermano, anteponer nuestros conceptos a los divinos. No es cosa sencilla, hermano. Irrita a Dios. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es bueno y misericordioso, clemente, dice la Biblia, tardo para la ira y pronto en misericordia. Pero también dice que Él es fuego devorador contra sus adversarios. Amén. Mire lo que dice: no la verán, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y el verso 24, mire la excepción. Observe bien, hermano, la palabra. Mire: pero mi siervo Caleb, por cuanto en él, ¿qué hubo? Otro espíritu diferente, una actitud diferente, hermano. La actitud. Dios, ya hemos dicho muchas veces, nuestro Señor Jesucristo, Dios, es observador y nos mira. Dios vive pendiente de todo el mundo y especialmente de su pueblo. Nos mira atentamente. ¿Se acuerda de lo que hablamos de la viuda aquella que echó unas pocas moneditas en el arca de las ofrendas, y de los ricos que echaron sus billetes grandes? Y el Señor Jesucristo hizo ver eso y le dijo a sus discípulos: esa viuda pobre echó más, porque echó todo su sustento. Él observaba cómo entraban en el templo. ¿Se acuerda de Judas? Que Judas cogía el pan y lo mojaba en el plato del Señor Jesucristo. Oiga, qué conchudo. En vez de mojar en su propio plato, como todos los apóstoles, él mojaba en el plato del Señor Jesucristo. ¿Usted cree que el Señor no se daba cuenta? Claro, allá en la última cena dijo: el que moja su pan en mi plato, ese me va a entregar. Lo que pasa es que el Señor no dice nada sino cuando lo necesita. Llegó el momento en que lo necesitó, pero él observaba: se moja el pan en mi plato, dejémoslo. Que el Señor es bueno. Amén. Él todo lo mira, Él todo lo observa. Amén. Él veía la actitud, vio la actitud de Caleb, y Él observa la actitud de cada uno de nosotros en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el colegio, en la calle, en el templo. Él mira con qué actitud llegamos. ¿Usted cree que no? Él mira si usted se sienta, como dice Santiago, que mira atentamente a la perfecta ley, la del Espíritu, la palabra de Dios, atentamente. O Él mira si usted llega y se recuesta así como
con los brazos así encima de la silla, así, como quien dice, ¿cuándo acabará esto? Él mira la actitud. ¿Usted no cree? Él mira la actitud de cada uno. ¿Qué espíritu tenemos? ¿Qué espíritu traemos al culto? ¿Qué espíritu tenemos con nuestros hermanos? Si somos de esos que llaman por ahí vulgarmente malapécora, malgeniados, malaclases, que contestan feo, déspotas, indiferentes, fríos, tibios, que hacen las palmas ahí como por dejar. O también observa aquel que levanta sus manos y con un corazón sincero hasta llora adorando a Dios. Si estamos o no viviendo el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracia, con alabanza. Alabad, bendecid su nombre, porque Jehová es Dios eternamente y para siempre. Él mira todo eso, hermano. Y le agrada eso o le desagrada. ¿No ve cuando vinieron a Caín y Abel a traer la ofrenda? Lo dice la Biblia claramente. Y miró Jehová la ofrenda de Abel y la de Caín, las miró las dos. Y no le agradó una de ellas. ¿Por qué? Si quiere el Señor recibir esto, que lo reciba. Porque ya Dios les había dicho y les había enseñado a ellos que cuando le traían ofrenda a Jehová tenía que ser un cordero y derramar su sangre. Y lo hacían así al principio. Pero dice la Biblia que corriendo el tiempo, Caín cambió de actitud. Ya tenía otro espíritu. Y cogió sus plátanos y sus yucas, sus papas, y fue a ofrecerle a Dios, y no cambió como antes hacía con su hermano, que le decía: vamos a cambiar todo este revuelto por un corderito para yo ofrecerle a Jehová mi Dios. No, fue y le ofreció. Si quiere recibir esto, que lo reciba. Esa fue la actitud. Y se desagradó Dios, hermano. Que Dios se desagrada. Amén. O se agrada. Como aquí con Caleb. Pero a mi siervo Caleb, oiga, lo llama mi siervo ya. Mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Y mire, por ese espíritu, por esa forma de ver las cosas, por esos conceptos que tenía, decidió ir en pos de mí. No se apartó. Siguió a Jehová, siguió a Dios. En pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sí ven, hermano? Y todos sabemos, por el resto que sigue uno leyendo ahí, todos sabemos que a la tierra prometida de esos hombres de ese tiempo solo entraron Josué y Caleb. Los dos que vinieron dando un reporte positivo con unos conceptos fundamentados en la palabra de Dios. Estamos en serios problemas con nuestros propios conceptos, hermano. Estamos en graves problemas delante de la presencia de Dios. De esos conceptos adquiridos del mundo, adquiridos no de Dios. Amén. Problemas porque Dios oye las murmuraciones. Porque cuando tenemos conceptos diferentes a la palabra, empezamos a hablar y eso se convierte en murmuración. ¿No ve que él lo dijo? Han murmurado ya 10 veces. Ese pueblo se mantenía murmurando a toda hora de Dios y de los siervos de Dios. ¿Por qué? Por sus conceptos. Las murmuraciones son el resultado de esos conceptos errados, mal habidos, fundados en otra cosa y no en la palabra de Dios. Amén. En el capítulo 14, verso 27, miren, ahí en Números. ¿Hasta cuándo oiré? Oiga, mire, está Dios hablando, hermano. Sí, ese Dios que la gente dice que Dios es amor. Y es verdad que Dios es amor. Pero también es fuego consumidor contra sus adversarios. Da a cada uno según su obra.
Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Amén. Ahí está hablando él, mire. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Uno no se queja del líder. Ellos no se quejaron de Moisés. Así no hubieran expresado con sus labios. Dios dice, se quejan de mí. Mire, que se quejan, que de mí se quejan. Y por eso vino el castigo, hermano. Números 14:36 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, ¿sí ve? Contaminaron, influenciaron a los que no fueron a reconocer la tierra, a los que quedaron. Mire, desacreditando aquel país. ¿Ve? Desacreditaron aquel país. Es que por eso hay mucha gente que desacredita el evangelio. Hermano, el evangelio es lo mejor que hay sobre esta tierra, porque Cristo es el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Eso significa evangelio. Es una palabra extraída del griego que es evangelizomai. Buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y hay gente que lo desacredita por los conceptos errados que muchos tienen. Y hablan lo que no deben de hablar y dan mal testimonio. Y dentro del pueblo también riegan cosas, desacreditando, como dice aquí, desacreditado aquel país. Aquellos varones, esos que desacreditaron y que influenciaron al pueblo, dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos guarde, porque estamos en serios problemas, repito. Cuando anteponemos nuestros propios conceptos o ideas a los conceptos divinos. Pero hay que mirar, como dice el libro de Apocalipsis, mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hay que mirar, hermano, cuál es nuestra actitud. ¿Cómo nos vamos a arreglar con Dios? Porque Dios habla una vez. Amén. Y si no se le oye, ya nosotros no podemos cambiar las cosas. Este pueblo quiso cambiar las cosas. Cuando vieron a Dios indignado, que se enojó, porque es que Dios también se enoja. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios también se enoja. Y cuando esta gente vio a Dios enojado, y Dios mío, vamos a arreglar esto. Pero ¿cómo? Hay que oír a Dios primero. Porque mire ellos lo que hicieron, vea. Números 14:40 al 45. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar en la cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Supuestamente estaban reconociendo su pecado y ahora sí vamos a entrar a poseer la tierra. Pero ya Dios había hablado. Amén. Y dijo Moisés, oiga lo que les dijo: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Mira, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. Ya Dios no estaba en el asunto. Ya Dios aplazó la entrada. Amén. No está en medio de nosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Mire la misericordia de Dios advirtiéndoles. No es de esa forma que van a arreglar ya las cosas. Amén. Mire, caeréis a espada.
Amén. Sin embargo, porque el amalecita y el cananeo está allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Ya ustedes se negaron, diciéndoselo así bien sencillo. Sin embargo, se obstinaron en subir. Se obstinaron, hermano, en hacer lo que a ellos les parecía. ¿Sí ven? Se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Vio? Graves problemas tenemos cuando anteponemos nuestros conceptos. Mire que hasta eso no es cómo o cuándo nosotros digamos, ni siquiera el arrepentimiento, si fue sincero. Si hubiera sido un arrepentimiento sincero, hubieran escuchado a Moisés que no suban por allá, ya Dios no está con ustedes en ese propósito, ya le aplazó esto, quédense inquietos. Amén. Entonces no es como nosotros digamos, ni cuando nosotros digamos, o sea, según nuestros conceptos o nuestra manera de ver las cosas o de pensar, sino a la manera de Dios. Amén. Por eso hay que estar atentos a la palabra, hermano. Por eso es el caso, hermano, es que uno tiene que estudiar la palabra, conocer la voluntad de Dios en su palabra, lo que Dios dice, no lo que dice la gente, no lo que dice el mundo, no lo que dicen las redes. Hay muchas cosas en las redes que coinciden con la palabra, está bien, gloria a Dios, pero la mayoría no. No son esas quien deben formar los conceptos o ideas que usted y yo tengamos, sino la palabra de Dios. Amén. Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible como oro o plata, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén, hermano. Esos son los conceptos que debe de estar en el corazón y en la mente del cristiano. Esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. La palabra, hermano. Conozca la palabra. Fundaméntese en la palabra, hermano. Compare todo lo que venga de afuera con la palabra. A ver, hagan como los de Berea, que cuando Pablo les predicaba, ellos miraban atentamente las escrituras si lo que Pablo les decía era así o no era así. La palabra, hermano. No lo que dice el predicador. Mire, desconfiaban del apóstol Pablo. ¿Quién desconfía del apóstol Pablo en este momento, hermano? Nadie. Pero ellos sí. Ellos decían, vamos a ver si es verdad. Ah, sí, porque no es el concepto del predicador, no es el concepto del pastor, del líder, no es el concepto del supervisor, del ministro, no. Es el concepto bíblico, es el concepto de la palabra. Amén, hermano. Digámosle al Señor que nos ayude, hermano, que podamos adquirir conceptos bíblicos. Amén. Nuestras ideas bíblicas, todo lo que tenga que ver con nuestra salvación, sea extraído de la palabra, hermano. Ella es la única autorizada. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad. Hay que conocerla. Y la verdad os hará libres.
Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda antigua y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas.